Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy abordamos una situación que, la verdad, encendió las alarmas en el sistema de salud colombiano. Una situación muy seria. Sí, la súbita desaparición de un medicamento esencial para la atención materna. Imaginen la escena. Un equipo médico en medio de un parto, enfrentando una hemorragia, y la herramienta clave para controlarla, pues simplemente no está disponible. Es un escenario crítico, realmente. Nos vamos a centrar hoy en la metilergometrina, que se conoce comercialmente en ampollas como Methergine. Ajá. Es un fármaco fundamental, clave en el manejo de la hemorragia posparto. Vamos a analizar un poco la cadena de eventos que llevó a esta escasez, por qué este medicamento es tan vital y, bueno, cuáles son las respuestas que se están dando. Y para reconstruir esta historia, hemos revisado varias fuentes. Tenemos comunicaciones directas de las farmacéuticas involucradas, Novartis y Essential Pharma. Sí. También documentos técnicos del INVIMA, que es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, la agencia reguladora aquí en Colombia, y del Ministerio de Salud. Documentos clave. Exacto. Y también reportajes de medios como Noticias Caracol y El Espectador. Y muy importante, las alertas formales de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, SCARE. Una sociedad científica muy influyente, sí. Así es. Efectivamente, la misión aquí es seguir el rastro, ¿no? Ver cómo se produjo este desabastecimiento, entender el impacto real que tiene en la primera línea de atención médica, sopesar las alternativas terapéuticas y las medidas oficiales y, claro, reflexionar sobre qué nos dice este caso de la seguridad del suministro de medicamentos esenciales en Colombia. Perfecto. Entremos en materia. ¿Cómo empieza todo esto? Porque hasta no hace mucho, las ampollas de Methergine, que contienen metilergometrina 0.2 miligramos ml inyectable, eran un recurso, digamos, habitual en los hospitales colombianos. Totalmente. El registro sanitario ante el INVIMA, que tiene el número 2017 M-003421R4, pertenecía a Novartis de Colombia S.A. Así es, pero el panorama cambió en 2025. Como parte de acuerdos corporativos a nivel global, en abril de ese año, Novartis de Colombia le cedió la titularidad y toda la responsabilidad sobre este registro a una compañía con sede en Suiza llamada Essential Pharma Switzerland GmbH. Ok, Essential Pharma. Exacto. Esta transferencia se comunicó oficialmente a los clientes en julio de 2025, aunque, ojo, ya era efectiva desde abril. O sea que, desde abril, Essential Pharma se convirtió en el único responsable de Methergine en Colombia. Único. El único. Eso incluye comercialización, distribución, soporte técnico, todo el paquete. Sí. Pero la transición no fue precisamente tranquila, ¿verdad? Para nada. La situación dio un vuelco bastante abrupto y sorpresivo. Fíjate, el 16 de julio de 2025, tan solo unos meses después de asumir formalmente la titularidad. Julio. O sea, 3 meses después de abril. Sí, muy poco tiempo. Essential Pharma Switzerland MBH informa a sus clientes que el producto Methergine Ampollas dejaría de comercializarse en Colombia. Y aquí viene lo llamativo. La fecha efectiva de suspensión era el 20 de junio de 2025. Espera, ¿cómo? Anunciaron el cese casi un mes después de que supuestamente ya había ocurrido, con efecto retroactivo. Exactamente. Retroactivo, algo que suena muy irregular, sobre todo para un medicamento así. Totalmente. ¿Y cuál fue la justificación que dieron para una medida tan drástica? Pues, según la comunicación oficial de la empresa, la decisión se tomó por razones comerciales. Eso fue lo que dijeron. ¿Razones comerciales? Sí, e hicieron énfasis en aclarar, eso sí, que la suspensión no tenía nada que ver con problemas de eficacia o seguridad del medicamento en sí. Bueno, al menos eso. Paralelamente a esta comunicación, o muy cerca de ella, solicitaron formalmente al INVIMA la pérdida de fuerza ejecutoria del registro sanitario. ¿Qué implica esa pérdida de fuerza ejecutoria? Que ya no vale. Básicamente es pedir que el registro sanitario deje de tener validez legal, que se inactive. Y el INVIMA actuó con rapidez, la verdad. ¿Sí? El mismo 20 de junio de 2025, la fecha que Essential Pharma citó como inicio de la suspensión, el INVIMA expidió la resolución número 2025-025-485. Ah, el mismo día. El mismo día.
Esta resolución declaró oficialmente la pérdida de fuerza ejecutoria del registro sanitario INVIMA 2017M003421-4. En términos prácticos, esto significó la inactivación de los códigos únicos de medicamentos, los CUMS. Que son como la cédula del medicamento, ¿no? Exacto, la identificación única. Sin CUMS activos y sin registro vigente, pues Essential Pharma quedaba legalmente impedida para seguir vendiendo Metergine en Colombia. Entonces, de un momento a otro, el único proveedor en el mercado, ¡pum!, desapareció. Y las fuentes del INVIMA confirman que realmente era el único. Sí, los datos del SISMED, el sistema de información de precios, lo muestran. Essential Pharma, que antes era Novartis, tenía el 100% de las ventas reportadas de este medicamento en 2024 y hasta mayo de 2025. Una dependencia total. 100%. Exactamente. Lo que nos lleva a la pregunta crucial. ¿Por qué es tan grave que falte este medicamento en particular? ¿Cuáles son sus usos concretos? Bueno, la documentación del INVIMA es muy clara. Sus indicaciones aprobadas son todas críticas en obstetricia. Se usa, por ejemplo, para el manejo activo de la tercera etapa del parto. Ajá. Ayuda a que la placenta se separe bien y, fundamentalmente, a reducir la pérdida de sangre. Y también es clave para tratar la atonía uterina. Esto es cuando el útero, digamos, no se contrae con fuerza después del parto, lo que puede causar una hemorragia muy severa. Peligrosísimo. Exacto. Metergine se usa para controlar esa hemorragia, ya sea después de un parto vaginal, una cesárea o incluso después de un aborto. Y hay más indicaciones todavía, ¿no? Trata la subinvolución uterina, que es cuando el útero tarda en volver a su tamaño normal. Sí, o la loquiometra, que es una acumulación de secreciones posparto dentro del útero. Y la hemorragia puerperal, el sangrado excesivo días o semanas después del parto. En resumen, su función primordial es hacer que el útero se contraiga fuerte para prevenir o tratar el sangrado excesivo después del parto. La famosa hemorragia posparto o HPP. Que es una emergencia obstétrica. Totalmente. Y su importancia es tal que está explícitamente incluido en el Kit de Emergencia Obstétrica, que definió el Ministerio de Salud en la Resolución 32080 de 2018. La que establece las rutas de atención materno-perinatal. Esa misma. No es un medicamento opcional, es parte del estándar de cuidado que debería estar ahí. Justamente. Y aquí hay un matiz interesante que mencionaste antes sobre las fuentes. ¿Sí? En una entrevista citada por Noticias Caracol, la presidenta de SCARE lo describió como un medicamento de primera línea en Colombia, usado junto con la oxitocina. A primera línea aquí. Eso dijo ella, para la práctica local. Sin embargo, las guías internacionales de referencia, como las de la OMS y la FIGO, que el propio INVIMA cita en sus documentos técnicos, ¿Qué dicen esas guías? lo posicionan más bien como una segunda línea. O sea, es crucial cuando la oxitocina, que es la primera opción universal, no funciona o no está disponible. Entiendo. Esa diferencia en la práctica es relevante. Claro, porque si en Colombia se usa a la par o como segunda línea inmediata, pues su falta se siente aún más. Y no olvidemos la magnitud del problema que combate, la hemorragia posparto. Es una de las principales causas de muerte materna. Sí, en Colombia y en el mundo. Un dato que circuló en los medios, creo que de Noticias Caracol, indicaba que aproximadamente 1 de cada 12 mujeres en Latinoamérica, un 8.2%, sufre una hemorragia grave después del parto. 1 de cada 12. Es muchísimo. Es una emergencia médica frecuente y potencialmente letal. Frente a la noticia de la desaparición del medicamento, pues la reacción de la comunidad médica no se hizo esperar. La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, SCARE, actuó de manera muy firme. Sí, fueron muy vocales. El 12 de septiembre de 2025, emitieron una alerta sanitaria formal y radicaron un derecho de petición, y este iba dirigido a las más altas instancias. Ministro de Salud, viceministro, directores clave del Ministerio y el INVIMA, e incluso a la Defensoría del Pueblo. Fueron directo a la cabeza. Las preocupaciones que SCARE plantea en esa comunicación son, la verdad, extremadamente serias. ¿Qué argumentaban principalmente? Argumentan que la falta de Metergine limita de forma crítica la capacidad de respuesta ante emergencias obstétricas. Y recalcan algo importante. Este impacto no se limita a zonas rurales o de baja complejidad. Afecta a todos. A todos los niveles de atención del país.
Advierten que esto se traduce directamente en un mayor riesgo de complicaciones graves para las madres. Como tener que sacar el útero, ¿no? Exacto. La necesidad de realizar histerectomías de emergencia para salvar la vida y, en el peor de los casos, un aumento en la mortalidad materna. Es así de directo. Y un argumento central de SSAR, si no me equivoco, es que Methergine tiene un perfil particular, ¿no? Que no es tan fácil reemplazarlo. Precisamente. Insisten en que posee un perfil farmacológico, unas características que lo hacen difícilmente reemplazable en todas las situaciones. Dicen que no hay un sustituto que sea completamente equivalente para todos los escenarios clínicos. Y la alerta dejaba claro que no era algo teórico, que ya estaba pasando. Sí, mencionaban reportes concretos de desabastecimiento total en ciudades grandes y diversas. Cúcucar en el Valle del Cauca, Popayán, Medellín. El problema era real y generalizado. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta lógica. Si falta Methergine, ¿qué otras opciones tienen los médicos? ¿Hay alternativas terapéuticas viables? Sí existen otros medicamentos que también provocan contracciones utelinas, los llamados uterotónicos. Ok. El documento técnico del INVIMA, de hecho, hace un repaso de estas alternativas, basándose en guías internacionales reconocidas como las de la OMS, FIGO y el NICE del Reino Unido. A ver, repasémoslas brevemente. Bueno, primero está la oxitocina. Es como el estándar de oro, la primera línea recomendada universalmente para prevenir y tratar la HPP. ¿La más común? Sí, es muy eficaz y en general tiene un buen perfil de seguridad. Su principal limitación práctica es que requiere mantenerse en cadena de frío. Ah, claro. Eso complica la logística. Exacto. Sobre todo en algunas regiones o instituciones con recursos limitados. Ok, oxitocina. ¿Qué más? Luego está el misoprostol. Es una alternativa muy valiosa, especialmente en lugares donde la oxitocina no está disponible o es difícil de almacenar. ¿Por qué? Porque el misoprostol es estable a temperatura ambiente, no necesita mevera. También es eficaz, pero tiende a producir más efectos secundarios, como fiebre, escalofríos o diarrea. Que pueden ser molestos o confundir, ¿no? Sí, pueden confundirse con una infección, por ejemplo. Entendido. ¿Alguna otra? Sí, está la sintometrina. Este es interesante, porque es una combinación fija de oxitocina y ergometrina. Ergometrina. Parecida a la metilergometrina. Exacto, es un alcaloide del cornezuelo químicamente relacionado. Esta combinación es muy potente, pero tiene una contraindicación importante. ¿Cuál? No debe usarse en mujeres con hipertensión arterial, preeclampsia o enfermedades cardiovasculares. Ah, por la ergometrina. Justamente porque puede elevar la presión arterial. Ok, entonces hay que tener cuidado ahí. ¿Tenemos más? Sí, tenemos también el carboprost-trometamina. Este es un análogo de las prostaglandinas y generalmente se reserva para casos de hemorragia que no responden a la oxitocina o a los derivados de la ergotamina. O sea, para los casos más difíciles. Exacto, lo que se llama HPP refractaria. Es eficaz en esos casos, pero también puede causar efectos secundarios gastrointestinales como diarrea severa y fiebre. Su uso requiere una monitorización cuidadosa. Vale. Y volvemos entonces a la metilergometrina, a Methergine. ¿Qué la distingue de estas otras opciones? Bueno, según las fuentes que analizó el INVIMA, su principal ventaja es la capacidad de inducir contracciones uterinas muy rápidas y sobre todo sostenidas, duraderas. Rápida y sostenida. Eso la hace muy útil en ciertos escenarios. Pero comparte la misma precaución que la sintometrina. Está contraindicada en pacientes con hipertensión, preeclampsia o enfermedad cardiovascular preexistente. Por el mismo efecto vasoconstrictor. Exacto, que puede elevar peligrosamente la presión arterial. De hecho, la guía NICE británica es específica al recomendar que su uso se dé preferentemente en entornos hospitalarios, donde la presión arterial pueda ser monitorizada de cerca. Esas contraindicaciones, especialmente en hipertensión, son un punto clave, porque refuerzan directamente el argumento de SCARE, de que las alternativas no siempre son intercambiables. Claro. Puede haber pacientes, no sé, sin hipertensión, donde esa respuesta rápida y sostenida de Methergine sea ideal. O situaciones donde la oxitocina falló y se necesita una segunda línea potente, pero quizás el misoprostol no es adecuado por otras razones. Exacto, ocupa un nicho terapéutico específico. No es simplemente uno más. Precisamente. Entonces, tenemos este panorama.
El único proveedor de un medicamento esencial con un rol específico desaparece del mercado por razones comerciales. Así es. Y una sociedad científica clave levanta una alerta roja por el riesgo para la vida de las madres. Las autoridades sanitarias, el Ministerio de Salud y el INVIMA, pues se ven obligadas a responder. Tenían que hacer algo, sí. ¿Y cuál fue esa respuesta oficial? Bueno, la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos del INVIMA, que es un cuerpo técnico asesor, revisó el caso. Se basaron en la normativa existente para situaciones como esta, específicamente el Decreto 481 de 2004 y el Decreto 2498 de 2018. ¿Qué regulan esos decretos? Regulan la figura de los medicamentos vitales no disponibles. Ah, ok. La conclusión de la sala, según consta en su acta número 8 de 2025, fue que la situación cumplía con los criterios definidos en esos decretos. Por lo tanto, recomendaron la inclusión temporal de la metilergometrina 0.2 miligramos mililitro en solución inyectable en el listado de medicamentos vitales no disponibles. El famoso LMVND. Exacto, el LMVND. Y esta decisión fue comunicada públicamente por el Ministerio de Salud hacia el 16 de septiembre de 2025, según reportó El Espectador. Pero, ¿qué significa en la práctica que un medicamento sea declarado vital no disponible? ¿Es la solución mágica? No es mágica, pero es un mecanismo regulatorio diseñado para emergencias como esta. Al incluir un medicamento en ese listado, se simplifican y agilizan los trámites para poder importarlo. Ajá. Incluso si no tiene un registro sanitario vigente en Colombia, o si, como en este caso, el titular del registro suspendió su comercialización. Permite, por ejemplo, que otras empresas farmacéuticas, distribuidores o incluso instituciones de salud puedan solicitar autorización para traer el medicamento desde otros países donde sí esté disponible. O sea, abre una puerta de importación. Exacto. La directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio, Claudia Marcela Vargas Peláez, confirmó públicamente que ya estaban en conversaciones con el sector farmacéutico para activar estas importaciones. Es, en esencia, abrir una vía administrativa de urgencia. Pero imagino que esa vía viene con condiciones, no es importar y ya. Por supuesto. El propio documento del INVIMA que analiza el caso recuerda que quienes importen bajo esta modalidad de vital no disponible deben cumplir requisitos específicos. ¿Cómo cuáles? Necesitan obtener una autorización de importación para cada lote que traigan. Están obligados a reportar cualquier sospecha de evento adverso al Programa Nacional de Farmacovigilancia. Importantísimo eso. Fundamental, y deben suministrar información periódica de precios y cantidades al sistema SISMED precisamente para que las autoridades puedan monitorear si el abastecimiento se está logrando o no. Entonces, la declaración de vital no disponible es un paso necesario, una herramienta regulatoria. Pero, ¿resuelve por sí sola el problema de fondo del desabastecimiento en las salas de parto? Esa es la gran pregunta y donde, digamos, las posturas difieren un poco. ¿Es un paso fundamental? Sin duda. Habilita una posible solución, pero no garantiza automáticamente que el medicamento vaya a aparecer en las cantidades necesarias y en todos los lugares donde se requiere. Claro, el papel aguanta todo. Exacto. La propia SCAR, en su derecho de petición del 12 de septiembre, fue muy clara al respecto. Sus solicitudes iban mucho más allá de simplemente pedir esta declaratoria. ¿Qué más pedían ellos? Exigían, por ejemplo, un plan de acción concreto y con plazos definidos por parte de las autoridades para asegurar el suministro real y continuo de metilergometrina. Un plan con fechas. Sí, no basta con permitir la importación en papel. Se necesita una estrategia para que suceda efectivamente y de forma sostenible. También solicitaban gestiones activas y urgentes del Ministerio y el INVIMA para identificar proveedores internacionales fiables. Proveedores alternativos. Y facilitar no solo la importación, sino también la distribución capilar del medicamento en todo el territorio nacional. Asegurar que llegue a donde tiene que llegar. Claro, que no se quede solo en las grandes ciudades. Exacto. Otra petición relevante fue declarar formalmente el desabastecimiento de metergina como una situación de interés sanitario prioritario a nivel nacional. ¿Y eso qué implicaría? Según SCARE, esta declaración podría activar otros mecanismos regulatorios o de gestión, como la posibilidad de compras centralizadas por parte del Estado para asegurar un volumen significativo. ¿Comprar en bloque?
o incluso empezar a evaluar de manera seria la viabilidad de la producción nacional del medicamento a mediano plazo. Ah, producirlo aquí. Interesante. Proponían también algo muy concreto, la creación inmediata de una mesa técnica interinstitucional. ¿Con quiénes? Querían sentar a dialogar y a tomar decisiones conjuntas al Ministerio, al INVIMA, a las sociedades científicas relevantes como ellos y la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología FECOLSOG, a representantes de hospitales y clínicas y a la Defensoría del Pueblo. Una mesa amplia. Sí, el objetivo era claro: diseñar un plan de contingencia detallado, con un cronograma preciso y responsabilidades asignadas, para superar la crisis. Y por supuesto, insistían en algo que puede sonar obvio pero es crucial, que se garantice el cumplimiento efectivo de la Resolución 3280. Que esté en el kit. Exacto. Si la norma dice que Metergin debe estar en el kit de emergencia obstétrica, pues que el medicamento esté físicamente disponible en ese kit, en todas las instituciones que atienden partos, que no sea letra muerta. Además, este caso no parece ser un rayo en cielo sereno, ¿verdad? Hay un contexto más amplio que Escarco también puso sobre la mesa. Sí, totalmente. En la entrevista que la doctora Olga Lucía Herrera Lozada, la presidenta de la sociedad, dio a Noticias Caracol, fue muy enfática al señalar que la situación de Metergin no era un hecho aislado. ¿Mencionó otros casos? Mencionó que había desabastecimiento reportado para otros 47 medicamentos considerados esenciales en anestesia y cuidados intensivos. 47. ¡Wow! Eso sistémico. Sí, esa entrevista tocó fibras sensibles del sistema. Se habló de una aparente falta de coordinación efectiva. Usaron términos como engranaje, articulación entre el Ministerio de Salud y el INVIMA en la gestión de estos problemas. Falta de comunicación entre ellos. Incluso se hizo eco de denuncias de gestores farmacéuticos sobre posibles demoras burocráticas en trámites clave, como las licencias de importación. Se refirieron a un supuesto plan tortuga. Plan Tortuga. Suena grave. La doctora Herrera también insistió en la necesidad estratégica de diversificar las fuentes de suministro, buscar más proveedores internacionales para no depender de uno solo, como ocurrió aquí con Metergin. Tiene toda la lógica. Y reiteró la idea de que Colombia debería considerar seriamente fomentar la producción nacional de medicamentos esenciales como una medida de soberanía sanitaria a futuro. Una visión a más largo plazo. En resumen, el caso Metergin es emblemático, ¿no? Totalmente. Pone de manifiesto una vulnerabilidad crítica, un medicamento vital, fundamental para prevenir una de las principales causas de muerte materna, fue retirado del mercado por el único proveedor existente. Alegando razones comerciales. El Espectador fue más directo y mencionó reportes que hablaban de baja rentabilidad. Exacto. Sea cual sea la razón comercial, esto genera un riesgo directo e inaceptable para la salud pública, especialmente para las mujeres gestantes. La respuesta regulatoria inmediata fue la declaración de vital no disponible, que abre la puerta a la importación por otras vías. Sí, es una puerta que se abre. Pero el desafío real, como lo recalcan las sociedades médicas y como lo sugiere toda esta complejidad, es doble. Primero, asegurar que esa importación se materialice rápido y en volumen suficiente. Que el medicamento llegue. Y segundo, y quizás más difícil, garantizar que ese suministro llegue de manera efectiva y constante a cada hospital, a cada centro de salud, en cada rincón del país donde una mujer pueda necesitarlo para sobrevivir a un parto. Especialmente en las zonas más apartadas y vulnerables. Que suelen ser las que más sufren las consecuencias de estas fallas sistémicas. Haciendo un balance de nuestra exploración de hoy. Metergin, un fármaco clave, a veces insustituible, en la hemorragia posparto en Colombia, desapareció del mercado. ¿Desapareció? Esto ocurrió tras una transferencia de titularidad a una nueva compañía, Essential Pharma, que poco después decidió suspender su comercialización alegando razones comerciales. Esta decisión provocó una alerta sanitaria formal por parte de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, SCARE. Que advirtió sobre el grave riesgo de aumento en la mortalidad materna. La respuesta oficial del INVIMA y el Ministerio de Salud fue incluir temporalmente el medicamento en el listado de vitales no disponibles. Un mecanismo para facilitar su importación urgente. Este caso es una ilustración muy clara de la fragilidad que puede generar la dependencia de un único proveedor para medicamentos esenciales. Sí, y expone también la tensión, a veces inevitable, entre los objetivos comerciales de la industria farmacéutica y las necesidades imperativas en la salud pública. Una tensión constante.
El éxito de la medida regulatoria adoptada dependerá de manera crítica de la agilidad con que se logre la importación y, fundamentalmente, de la eficacia de la logística de distribución para que el medicamento vuelva a estar realmente disponible donde se necesita. Y esto nos deja con una reflexión importante, creo yo, para seguir pensando. A ver. Si un medicamento que salva vidas, como Metergin, puede ser retirado del mercado porque se considera de baja rentabilidad o por otras razones comerciales, ¿qué mecanismos estructurales se podrían implementar para garantizar de forma sostenible el acceso a fármacos que son esenciales para la salud pública, pero quizá no son los más lucrativos para la industria? Una pregunta fundamental. ¿Cómo se puede asegurar la disponibilidad continua de estas herramientas vitales, especialmente para proteger a poblaciones vulnerables como las madres gestantes en Colombia, sin ignorar la necesidad de viabilidad económica para quienes los producen? Una pregunta compleja, sin duda, cuyas respuestas son cruciales para la seguridad sanitaria del país.